Muy buenas, ¿qué tal estás? En este vídeo vamos a resolver la última pregunta del supuesto práctico de promoción interna de 2018. Como siempre, vamos a leer el enunciado a ver qué pistas tenemos y vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Bien, la 10ª pregunta ya es de personal y estamos en este párrafo donde dice: Doña Carmen Fuentes es una de las funcionarias de carrera de la Subdirección General y está destinada en Madrid en un puesto nivel 28 que obtuvo por concurso. Doña Carmen adquiere la condición de funcionaria de una organización internacional y se traslada a Bruselas, sede de esta organización. Posteriormente, su cónyuge, don Juan Francisco Aldecoa, funcionario de carrera destinado con carácter definitivo en el Ministerio de Defensa, solicita la excedencia voluntaria por agrupación familiar. Bien, vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Dice: en relación con la excedencia voluntaria por agrupación familiar solicitada por don Juan Francisco Aldecoa, ¿se exige haber prestado un tiempo mínimo de servicios en la Administración para poder solicitarla? ¿Qué efectos tiene la declaración de dicha excedencia voluntaria? Vale. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. Vamos a revisar que efectivamente don Juan Francisco Aldecoa es cónyuge de doña Carmen Fuentes. Y doña Carmen Fuentes se la ha destinado como funcionaria de una organización internacional. Por lo tanto, es una localidad distinta para pedir la agrupación por la excedencia voluntaria por agrupación familiar. Vamos a dar un repaso a la teoría para ver cómo podemos responder. Nos están preguntando si se exige haber prestado un tiempo mínimo de servicios y qué efectos tiene la declaración de dicha excedencia voluntaria. Bien, todo esto lo tenemos desarrollado en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el TREBEP. En concreto, las excedencias se regulan en el artículo 89 y la excedencia voluntaria por agrupación familiar lo tenemos dentro de ese artículo. Y se desarrolla en el Real Decreto 365/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. En su artículo 17 tenemos la excedencia voluntaria por agrupación familiar, que desarrolla un poquito más lo que dice el TREBEP. Bueno, ya estando ubicados en la norma que vamos a utilizar, vamos directamente a ver qué es lo que dicen estos artículos. En primer lugar, el TREBEP nos dice que podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo, en cualquiera de las administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los organismos constitucionales o del Poder Judicial y los organismos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales. ¿Ok? Aquí tenemos buena parte de la respuesta sobre ¿cuáles son los requisitos? No tiene un requisito de haber prestado servicios previos efectivos para don Juan y su cónyuge debe residir en otra localidad, que en este caso doña Carmen se va a ir a Bruselas, como funcionaria de carrera para una organización internacional. Cumple todos los requisitos para esa agrupación familiar. Continuamos con este repaso de teoría. Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de seguridad social que les sea de aplicación. Verdaderamente, con estos dos párrafos ya podríamos responder a las dos preguntas que nos han planteado en el supuesto práctico, porque nos estaban preguntando si se exige haber prestado un tiempo mínimo de servicios para poder solicitar esta excedencia y qué efectos tiene la declaración de esta excedencia. No obstante, vamos a continuar con el Real Decreto 365/1995 a ver cómo podemos ampliar esta información.
Y nos dice que podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar con una duración mínima de 2 años y máxima de 15. Y esto es importante, porque si don Juan pide esa excedencia por agrupación familiar, estará durante un mínimo de 2 años sin percibir retribuciones y sin computar el tiempo para ascensos, trienios o cotización de la seguridad social que le corresponda. ¿De acuerdo? Aquí continúa diciendo exactamente lo mismo que en el TREBEP, que es a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido o estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo, y esto es importante, como funcionario de carrera o como personal laboral en cualquier administración pública, organismo autónomo, entidad gestora de la Seguridad Social, así como los órganos constitucionales o del Poder Judicial. Aquí no está mencionando las organizaciones internacionales, que es donde se va Carmen, pero sí que se menciona dentro del TREBEP, por lo tanto estamos dentro de las condiciones de solicitar esa excedencia por agrupación familiar para don Juan. Y por último, nos dice, antes de finalizar el periodo de 15 años de duración de esta situación, deberá solicitarse el reingreso al servicio activo, declarándose de no hacerlo de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés particular. ¿Vale? Esto es importante porque recuerda que cuando se solicita la excedencia voluntaria por interés particular, se va a estar en esa excedencia por un mínimo de 2 años, ¿vale? Yo me lo aprendí así. Si lo pides, por un lado, si pides la excedencia voluntaria por interés particular, tienes que haber prestado un mínimo de 5 años, pero si vas a excedencia voluntaria por interés particular viniendo de otra situación administrativa por no haber solicitado el reingreso al servicio activo, en cualquier caso de los dos va a ser un mínimo de 2 años. Entonces, cuando vengas de otra situación administrativa, yo me lo aprendí como que es un castigo, ¿vale? No has solicitado el reingreso al servicio activo, pues ahora te vas a estar 2 años como mínimo en excedencia voluntaria por interés particular. Esto no lo he puesto aquí porque estamos simplemente con la excedencia voluntaria por agrupación familiar, pero es algo que debes de tener en cuenta siempre en todas las situaciones administrativas en las que deriven al final en excedencia voluntaria por interés particular por no haber solicitado el reingreso al servicio activo. Bien, y luego aquí tenemos este cuadro resumen que me parece importante a la hora de repasar. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. El proceso, pues no hay un requisito de tiempo previo prestado en la administración y el cónyuge debe de residir en otra localidad como funcionario de carrera o personal laboral fijo. ¿Percibe retribuciones? No. ¿Computa antigüedad? No. ¿Reserva puesto? No. Tiempo mínimo 2 años, tiempo máximo 15 años. Solicitud de reingreso debe solicitar antes del periodo máximo de excedencia, que hemos dicho aquí que eran 15 años, y si no, se irá a EVIP, excedencia voluntaria por interés particular. Y el órgano competente, aquí hay una excepción, ¿de acuerdo? Todas las situaciones administrativas dentro del TREBEP las va a conceder el subsecretario del Ministerio de Adscripción, pero las que tienen el apellido familiar, es decir, la excedencia voluntaria por agrupación familiar y la excedencia voluntaria por cuidado de hijos, dependerán de si el funcionario está en servicios centrales o en servicios periféricos. Si está en servicios centrales, la situación administrativa la concederá el subsecretario del Ministerio de Destino, y si está en servicios periféricos será el delegado de gobierno del servicio periférico donde se encuentre. Bien, habiendo visto toda esta teoría, verdaderamente ya somos capaces de responder a las preguntas de si se exige haber prestado un tiempo mínimo de servicios en la administración para poder solicitar esta excedencia y qué efectos tiene. Bien, pues vamos a ver cómo lo hemos respondido. La última cuestión que se plantea en este supuesto práctico trata sobre un funcionario de carrera, don Juan Francisco Aldecoa, destinado con carácter definitivo en el Ministerio de Defensa, y solicita la excedencia voluntaria por agrupación familiar, debido a que su cónyuge, doña Carmen Fuentes, ha sido destinada como funcionaria de una organización internacional en Bruselas. Estamos haciendo una introducción y estamos básicamente repitiendo lo que nos dicen en el enunciado, pero esto es para situar a la persona que nos esté leyendo en la Comisión Permanente de Selección en el caso en el que nos vamos a centrar. Y esto es bastante importante, yo creo que ayuda. Hay que ponerse en el lugar de la otra persona que está leyendo el caso práctico y que diga, a ver, ¿en qué pregunta estaba ya? Ah, vale, estoy aquí. El supuesto plantea si se exige haber prestado un tiempo mínimo de servicios en la administración para poder solicitar la excedencia por agrupación familiar,
y qué efectos tiene la declaración de dicha excedencia. Ahora, después de haber introducido dónde estamos, vamos a decir qué es lo que nos pregunta. Y como siempre ahora, marco normativo. Siempre sigue esta línea y así vas a tener un orden claro a la hora de resolver los supuestos y la persona que te lea en la comisión lo va a apreciar. Para resolver esta pregunta nos remitiremos nuevamente al TREBEP y al Real Decreto 365/1995. Como en la pregunta anterior, la pregunta 9 ya era de recursos humanos y ya habíamos mencionado la norma completa, no hace falta volver a hacerlo, ¿de acuerdo? Ya vamos a ir a la norma abreviada. Por eso siempre es importante que cuando menciones la norma completa digas en adelante, en este caso TREBEP, y ya siempre lo vas a mencionar así. Te va a ahorrar mucho tiempo. Ahora vamos a dar la teoría. A tenor de lo dispuesto en el artículo 89 del TREBEP, podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por desempeñar un puesto de carácter definitivo, bien sea como funcionario de carrera o personal laboral fijo. Además, el artículo 89 del TREBEP dispone que se concederá la excedencia sin necesidad del requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas. Estamos planteando los dos requisitos fundamentales que nos plantea el TREBEP para solicitar esta excedencia, que son que el cónyuge esté en otra localidad como personal laboral fijo o funcionario de carrera y el funcionario en cuestión no tiene el requisito de haber prestado servicios efectivos previos. Por lo tanto, y respondiendo a lo planteado, don Juan Francisco cumple con el requisito de que su cónyuge va a residir y desempeñar un puesto con carácter definitivo como funcionaria de carrera en una localidad diferente y no se exigirá haber prestado un tiempo mínimo de servicios en la administración para poder solicitar la excedencia por agrupación familiar. Estamos respondiendo. Como ves, siempre en los supuestos mantén esta línea. Ubica a la comisión, di qué es lo que nos plantea, marco normativo, decimos lo que dice la norma y finalmente concluimos aplicando la ley al caso. En cuanto a los efectos que conlleva la declaración de la excedencia por agrupación familiar, nos remitimos de nuevo al artículo 89 del TREBEP y al Real Decreto 365/1995. Como ya hemos hecho la introducción arriba, aquí simplemente estamos diciendo lo que nos están preguntando y el marco normativo. El funcionario que se encuentre en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengará retribuciones y no será computable el tiempo a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social. La duración de la excedencia será de un mínimo de 2 años y un máximo de 15 años. Antes de finalizar el periodo de 15 años deberá solicitarse el reingreso al servicio activo. Si no lo solicita, pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés particular. Y aquí en el margen, solo a modo de repaso, te he puesto el párrafo del Real Decreto sobre la excedencia voluntaria por interés particular, donde nos dice: cada periodo de excedencia tendrá una duración no inferior a 2 años continuados, ni superior a un número de años equivalente a los que el funcionario acredite haber prestado en cualquiera de las administraciones públicas, con un máximo de 15. Como ves, la excedencia voluntaria por interés particular también tiene un mínimo y un máximo que es de 2 y 15 años. Y el hecho de no solicitar el reingreso al servicio activo hace que te mande a esta excedencia voluntaria por interés particular con un mínimo automático de 2 años. ¿De acuerdo? Esto es importante. No lo he puesto en el supuesto práctico porque lo que he querido hacer es responder a lo que me preguntan, qué efectos tiene, y simplemente es: si no solicita el reingreso al servicio activo, se va a ir a excedencia voluntaria por interés particular, pero es bueno que lo sepas. Y si quieres ampliar la información a la hora de responder a la pregunta, puedes utilizar también este artículo. Como conclusión a lo expuesto anteriormente, don Juan Francisco deberá solicitar la excedencia por un periodo de entre 2 a 15 años y durante dicho periodo no devengará retribuciones ni computará el tiempo para ascensos, trienios o derechos en el régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. Como ves, al final decimos la conclusión a lo que hemos expuesto sobre la teoría y vamos a aplicar la ley al caso directamente para saber qué efectos tiene la excedencia voluntaria por agrupación familiar para don Juan Francisco. ¿De acuerdo? Este supuesto lo hemos resuelto de una manera corta y sencilla, tal y como es la teoría.
En el examen, en el supuesto oficial, yo te animo a que dejes un hueco al final de cada pregunta y si tienes tiempo y quieres volver, por ejemplo, para decir el órgano competente para conceder esta situación administrativa sería el subsecretario del Ministerio de Defensa. Pues puedes hacerlo, ¿vale? Y siempre te va a sumar puntos, pero siempre que estés seguro de que la teoría que vas a poner adicional a lo que te preguntan sea correcta. ¿De acuerdo? Espero haberte ayudado en la resolución de esta pregunta del supuesto práctico y que te sea de utilidad. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias y hasta pronto.